Enfermos de ortodoxia. Yo, cuando llegué a los pies del Señor, llegué por allí en el 2006 más o menos, a mis 19 años, después de haber vivido una vida bien licenciosa. Para los que me conocen lo saben, pero gracias al Señor llegó a mi vida, transformó mi vida, le dio sentido a mi vida. Llegué a una iglesia carismática en la ciudad de Cartagena, que es de donde soy oriundo. Pero por diosidencias, por ahí en el 2008, 2009, 2010, eh, como bueno, siempre he sido inquieto con el tema de la lectura y el estudio de la palabra, pues en uno de esos libros que yo estaba leyendo, me acuerdo que estaba leyendo el libro de, creo que Rick Warren, Una vida con propósito, y eh, al final de la lectura del libro, aparecían otros libros más allí como sugerencia y este autor tenía como sugerencia un libro, no me acuerdo muy bien el título, pero hacía referencia como que a los métodos de estudio de la escritura. A mí me llamó la atención y dije, bueno, a mí me gustaría no depender tanto de la enseñanza del pastor y de los líderes, sino que de manera autónoma pues yo pueda leer y estudiar las escrituras. En ese sentido leí el libro y uno de los tópicos que me encontré en ese libro era el método devocional. Dentro del método devocional, el autor, en este caso Rick Warren, hablaba sobre método de estudio devocional y hacía referencia a la chequera del Banco de la Fe. A mí me llamó la atención ese título, la chequera del Banco de la Fe, y automáticamente por allá por esos años busqué en Google la chequera del Banco de la Fe y me salió una página www.spurgeon.mx, algo así. Y allí me encontré con las doctrinas de la gracia, con los sermones de Spurgeon. Entonces, en ese sentido, me enloquecí con eso, estudié a profundidad, se me abrieron los ojos. Era un tema impresionante. Yo estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba. Y bueno, ustedes saben, empecé a profundizar y empecé a conocer a otros autores, John MacArthur, John Piper, y ahí fui avanzando, conocí a Juan Calvino, a Martín Lutero, la institución de la religión cristiana de Calvino. Entré a un seminario a estudiar una licenciatura en teología, un seminario básicamente reformado, presbiteriano, y entonces profundizaba y empecé a relacionarme con ese círculo hasta el punto que pues ya yo me creía un tipo superior porque ya yo era un tipo reformado, ortodoxo, presbiteriano, que abrazaba los estándares de fe de Westminster, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecé a mirar con un tono de superioridad a los demás, es decir, aquellos que no eran presbiterianos y reformados eran de una raza inferior. Y me enfermé de ortodoxia. Eh, pero el Señor es bueno. El Señor me enseñó a través del tiempo de que si bien es cierto, es fundamental y es importante estudiar y profundizar las escrituras, pues no podemos quedarnos solamente con el hecho de estudiar y profundizar las escrituras. Yo soy un apasionado por eso. Yo trato de ser lo más exegéticamente prolijo, clínico, para entender y profundizar. El problema es es dejarnos llevar solamente de eso y no abrazar el otro punto que es la ortopatía y la ortopraxis, porque ese mismo conocimiento de las escrituras nos debe llevar a poder amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. El hecho de que no sea presbiteriano y reformado, pues no puedo mirarlo con ojos de superioridad, no, más bien yo tengo que amar a esa persona. ¿Cómo? De la misma manera como Cristo la amó. Cristo lo dice claramente en su palabra y si queremos ser ortodoxos y prolijos, dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces yo soy, es decir, tenemos que ser ortodoxos en el conocimiento, pero también tenemos que ser ortodoxos al momento de aplicar ese conocimiento que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces la invitación, y yo quería compartir eso con ustedes. No podemos quedarnos solamente con la ortodoxia y con el estudio. La invitación es a que lo seamos estudiosos.
Como el rey David decía, oh, cuánto amo tu ley, es mi delicia ella, meditar en ella de día y de noche. Eso tiene que ser un placer para nosotros, porque ahí hay bendición, ahí hay sabiduría. Pero no podemos dejar de aplicar eso a nuestras vidas, porque entonces nos convertiremos en unos enfermos ortodoxos. Y en vez de ser imitadores de Cristo, em- vamos a ser hipócritas e imitadores de los fariseos o de los escribas. El Señor los retrataba como sepulcros blanqueados, tenían conocimiento, pero por dentro estaban podridos. Mi hermano querido, espero que esto sea de bendición. Estudia la palabra, profundiza la palabra, pero ama sin medidas a tu hermano, indistintamente de la denominación en donde esté. Entendemos que hay muchas denominaciones, lamentablemente, que tienen muchos errores doctrinales, pero también es cierto que hay mucha gente genuina allí que ama al Señor y que a través del conocimiento que el Señor te ha dado y a través del amor que tú puedas expresarle a ellos, realmente tú puedas ser o hacer una diferencia en su vida. Que Dios te bendiga y que el Señor sea glorificado siempre. Un abrazo a la distancia.